2. Ahora vamos a ver transiciones de fase. Entonces, la materia puede estar en diferentes fases sin cambiar su composición molecular o atómica. Entonces puede pasar, por ejemplo, de hielo a líquido, a vapor, y un ejemplo perfecto es el agua. El agua, entonces aquí tenemos una bella pintura de Hugh Beatty, donde se muestra un riachuelo, donde tenemos agua líquida en coexistencia con hielo, dos estados de la materia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a entenderlo, lo que sucede cuando una molécula de agua se derrite. Entonces aquí pues les pinté una molécula de agua, un oxígeno con sus dos hidrógenos. Es importante notar que el oxígeno va a tener una carga neta negativa y que los hidrógenos van a tener cargas netas positivas. Eso lo que permite son interacciones electroestáticas. Entonces, cuando estás a baja temperatura, digamos abajo de aquí 0 grados centígrados, entonces se generan interacciones entre los hidrógenos, a ver, los hidrógenos, listo, los hidrógenos y los oxígenos. Estos son puentes de hidrógeno y generan una estructura de puentes bastante estable. La estructura es suficientemente estable para permitir, pues permite vibraciones, pero no permite que las moléculas se trasladen. Entonces están como atoradas en su sitio. Pueden vibrar, pero no se pueden mover a otros sitios. Al subir, eso sucede abajo de 0 grados centígrados. Al aumentar la temperatura por encima de 0 grados centígrados a una atmósfera, sigue habiendo estos puentes de hidrógeno. Entonces acá los vemos, están todavía ahí. Sin embargo, estos puentes se rompen y se forman, se rompen y se forman. Eso permite que las moleculitas puedan trasladarse. Sigue habiendo cohesión entre las moléculas, pero hay posibilidad de movimiento. Entonces, eso genera el agua líquida. Entonces, en cierto sentido, hay una cierta reducción en los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿eso qué significa? Yo cuando agrego calor y voy aumentando la temperatura de mi sistema, estos enlaces estables se alejan. Entonces las moléculas rotan y genera un alejamiento entre las cargas positivas y negativas. Eso, en cierto sentido, está saliéndote del pozo potencial de esa interacción electroestática. Y eso lo que hace, a fin de cuentas, es aumentar la energía potencial de tu sistema. Significa que el agua líquida tiene mayor energía potencial que el hielo. Entonces, durante una transición de fase, todo el calor, acuérdense que el calor que vimos en el video anterior, el calor iba a aumentar, aumentaba la energía cinética de las moléculas. ¿Listo? Pero en este caso, cuando se da una transición de fase, o sea, cuando pasa de hielo a agua líquida, todo ese calor va a aumentar la energía potencial electroestática, digamos, vamos a llamarle U. Entonces vamos a aumentar la energía potencial electrostática. Y por lo tanto, eso implica que la temperatura durante la transición de fase, todo entre energía potencial y la temperatura de tu sistema no cambia. Acuérdense, dijimos que temperatura está relacionada con la energía cinética molecular. Si no cambia la energía cinética molecular, no cambia la temperatura. Entonces la temperatura se mantiene estable. Por eso, entonces, si tú tienes un cubito de hielo acá, pintemos un cubito de hielo, llega el sol y le agrega calor a través de radiación, el cubito de hielo se derrite, ahí vamos a pintarlo acá, el cubito de hielo se derrite generando un charquito. La temperatura inicial era 0 grados centígrados y la temperatura final cuando se derrite todo el hielo es 0 grados centígrados. Entonces, durante la transición de fase no cambia la temperatura. Ya después, ya que todo el agua es líquida, comienza a aumentar su temperatura, como lo vimos en la clase anterior, que es proporcional el aumento de temperatura a la cantidad de calor. Pero mientras se da la transición de fase, no hay aumento de temperatura. Bueno, ¿cómo se ve esto en una gráfica de calor contra temperatura?